SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, laberinto de las plusvalías, toma 2. Hoy, el gobierno legisla. El lunes arreglo lo de las plusvalías, ¿eh? ¡Hombre! ¡Claro! El lunes lo llevo al Consejo de Ministros. Dicho y hecho. Anunciado así por la ministra de Hacienda, el lunes arreglo lo de las plusvalías, dicho y hecho. Lo cierto es que una ilegalidad que el tribunal ha apercibido gobierno tras gobierno desde el año 2017 se corrige hoy. Y se corrige con una nueva norma. Una norma que va a eliminar lo que había ocurrido hasta ahora. Que cuando uno perdía dinero vendiendo su vivienda, pese a perder ese dinero, tuviera que pagar impuestos. Lo que el Ejecutivo hace es crear un nuevo supuesto de no sujeción. En castellano, si usted no gana dinero, si no hay plusvalía, entonces no hay impuesto. En ningún caso se pagará el impuesto si no se obtiene una ganancia. Por tanto, absoluta seguridad para los contribuyentes que no obtengan un incremento del valor en la venta de su vivienda. Es la portavoz Isabel Rodríguez que hoy decía diligencia a un asunto que, sin embargo, lleva coleando desde el gobierno anterior del Partido Popular y en el gobierno actual del Partido Socialista. 4 años de apercibimientos de un constitucional que ha dejado todo este reguero de casos. Vendí la vivienda por 150.000 euros, tuve que pagar más de 4.000 euros al ayuntamiento. Una persona en el momento que va a un abogado simplemente a consultar le da la vuelta al reloj de arena y empieza a cobrar. Entonces, es la última vía, acudir a la justicia porque el ayuntamiento rechazaba la devolución de la plusvalía. Un extremo al que han tenido que llegar muchos propietarios al vender su vivienda a pérdidas y a pesar de eso tener que pagar. Fue una herencia para esta familia de Bilbao. Y se vendió por un precio inferior al de coste al que habíamos aceptado en la herencia. Llega el ayuntamiento de Bilbao y nos reclama 1.000 y pico euros de plusvalía. Hicimos una reclamación, nos la rechazaron, volvimos a presentar un recurso, nos lo rechazaron también. Y a partir de ahí todo se paró porque decidieron no costear un abogado. Otros sí lo han hecho. Yo compré el apartamento del que hablábamos en el año 2007, cuando era el boom de la construcción. Es el caso de Ricardo, de Madrid. Lo ha vendido este 2021 en marzo a un precio un 25% menor. Aún así, el ayuntamiento me pasa una plusvalía de exactamente 3.830 euros. Su caso sigue, como otros tantos, en los tribunales. Allí se multiplican, como también lo hacen ahora, las dudas por el embrollo legal. Me puse en contacto para ver si era posible llevar adelante esta reclamación, ya que me pareció realmente exagerado. Casi 18.000 ventas, según Asufin, se han ejecutado desde el 26 de octubre. Esas sí, de momento, se quedan sin tributar. Y esto es lo que hoy se dice, se corrige con diligencia. Desde 2017, primer apercibimiento, a 2019, segundo, tercero, hoy, corrección final, 2021. El gobierno fija primero esto, el supuesto de no sujeción. A partir de ahora, quien no gane dinero vendiendo su vivienda no tendrá que pagar impuestos. Solo se pagan impuestos si hay plusvalía, como indica el propio nombre. Segunda clave de este impuesto. Las plusvalías, las ganancias, cuando sí las haya, van a tener opciones. Y aquí hay muchísima, tanta letra pequeña que las opciones parecen más bien una vía y un parche. El Ejecutivo da 2 opciones. Primero, cotizar con el valor del catastro y un coeficiente que el Ejecutivo crea, y esto es lo que cubre el 99% de los casos, o alternativa número 2, se permite que se pague directamente un porcentaje de las ganancias. Si alguien gana 100, un 30% de ese 100. Esta hubiera sido la vía previsiblemente más lógica, hubiera sido la vía más simple y hubiera sido la vía más normal. Pero lo cierto es que se opta por la vía de los coeficientes y la diferencia entre una y otra es de tal calibre que previsiblemente todo va a ir a la vía de los coeficientes. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Porque esas dos vías en realidad es prácticamente una, ¿no? Sí, lo más normal es que paguemos el nuevo impuesto de plusvalías con ese sistema de coeficientes. Vamos a coger un ejemplo práctico. Si hemos comprado una vivienda en 2015 por 200.000 euros, la vendemos este año, en 2021, 6 años después, por 215.000 euros, tenemos una ganancia de 15.000 euros entre las dos operaciones. A partir de estos datos, para calcular lo que tenemos que pagar en el nuevo impuesto de plusvalías, hay que mirar el valor catastral. Vamos a poner que el valor catastral es de 150.000 euros. Y a partir de aquí hay que mirar cuál es el valor catastral del suelo, no de la construcción, y eso es importante porque se paga en función del valor catastral del suelo. Si en nuestro ejemplo el suelo representa el 50% del total y aplicamos los coeficientes fijados por el gobierno, nos da como resultado una base de 12.000 euros a la que, aplicando el 30%, que es el tipo del impuesto, nos sale definitivamente a pagar un resultado de 3.600 euros. Hemos ganado 15.000 en plusvalía, pagamos en el impuesto 3.600. Pero en caso de que el valor catastral del suelo de nuestro ejemplo representara, por ejemplo, el 65% del total, al hacer todos los cálculos nos daría como resultado una base imponible de 15.600 euros, que es superior a lo que habríamos ganado. Así que en ese caso nos olvidamos de todos los cálculos y podríamos pagar el impuesto en función de lo que hemos ganado, que son 15.000 euros. Aplicamos ahí el 30% y por tanto pagaríamos 4.500 euros. Hay, por tanto, dos opciones. Y este es ahora mismo el nuevo mecanismo. Primero, no sujeción, no hay impuesto si no hay ganancia, si no hay plusvalía. Segundo, si la hay, se puede optar por estos dos caminos. Previsiblemente el primero, el de los coeficientes, será el normal. Y tercera clave en todo esto, hasta ahora las operaciones de compra y venta en menos de un año estaban exentas de este gravamen. A partir de ahora se les va a gravar igual que a todas las demás. Dice el Ejecutivo que esas compras y ventas rápidas son compraventas de especulación y que se pretende gravar esto para frenar la especulación. Así que estas las tres claves de un nuevo impuesto que el Gobierno hoy justificaba así. Es una muy buena noticia para todos los ayuntamientos de España, pero también para la ciudadanía. En definitiva, con esta reforma del impuesto de plusvalía vamos a conseguir dos objetivos. El primero de ellos es que los ayuntamientos no tengan que recortar sus servicios porque tengan garantizada la financiación a través de este tributo y, por tanto, que puedan seguir prestando los servicios básicos que prestan a sus vecinos y a sus vecinas. Y, en segundo lugar, que los ciudadanos no tengan que pagar impuestos cuando no le corresponde. Este es el qué. No habrá que pagar si no hay plusvalía. Se puede pagar esa plusvalía mediante dos caminos y el corto plazo, la compraventa rápida, se grava a partir de ahora. Este es el qué. ¿Cuándo? En principio, esto no entra en vigor hasta el día siguiente a su publicación. Mañana es festivo en Madrid, es el día de la Almudena, así que no va a publicarlo el BOE. Lo más normal será su publicación el miércoles y, por tanto, su entrada en vigor el jueves. ¿Qué significa esto? Esto significa que quien haya vendido su casa entre el 26 de octubre, cuando se anuló la ley anterior, y el 11 de noviembre, no va a tener que pagar ningún impuesto. El vacío legal le permite vender esa casa sin ninguna plusvalía municipal. Hay literalmente un vacío legal del 26 del 10 al 11 del 11. Cero impuestos por la premura / improvisación con la que se ha hecho todo esto. Y luego se abre un periodo de 6 meses para adaptar toda la legislación. Los ayuntamientos tendrán 6 meses para la adaptación de las ordenanzas para adaptarlas a su marco legal. Hoy los ayuntamientos protestaban, decía Begoña Villacís, Ciudadanos, Ayuntamiento de Madrid. Pues enterarnos por un mitin del PSOE de que esta tarde arreglo de la plusvalía, pues me parece una enorme frivolidad. La señora ministra, va a ser algo que arregle una tarde, todavía no tenemos un fondo con el que nos vayan a apoyar para esta situación transitoria. Las dos fórmulas que se nos dan, pues las tendremos que aplicar en el espacio de 6 meses, con lo cual se aprueba un parche, pero no se aprueba la situación en la que se quedan muchos ayuntamientos que no tienen capacidad para hacer ni esa devolución ni para dejar de contar con ese dinero. Y es que ahora mismo ese fondo, en principio, no va a existir.
El impuesto de plusvalías municipales, que insisto se lleva anunciando que es ilegal desde el año 2017, no ha sido reparado ni por el gobierno del Partido Popular con Cristóbal Montoro, ni por el gobierno del Partido Socialista con María Jesús Montero. Ninguna de las dos haciendas lo ha hecho. Y ayuntamientos como el de Madrid ingresan 508 millones de euros al año vía este impuesto. El de Barcelona, 180 millones, el de Málaga, 50, el de Zaragoza, 36, Sevilla y Valencia, 25 millones. En fin, es la segunda fuente de ingresos municipal. Así que ahora mismo este vacío legal dura como mínimo hasta el 11 de noviembre, quizá más si esos ayuntamientos tardan en trasponer las directivas. Y hoy la FEMP protestaba / celebraba. Su vicepresidenta, Milagros Tolón. Vamos a poder seguir ofreciendo los servicios públicos sin modificar prácticamente los presupuestos que estamos haciendo. Su presidente, Abel Caballero. Y por tanto confío que esta vez ya sea justo en términos de ciudadanos. Porque el impuesto anterior no era justo. No era un impuesto que respetase los derechos de los ciudadanos, no respetaba la ganancia que tenían los ciudadanos. Y esas son las claves ahora para la lectura y para el análisis: ayuntamientos y sus ingresos, ciudadanos y sus pagos. Roberto Fernández Llera, doctor por la Universidad de Oviedo, experto en financiación autonómica y local. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Le pregunto primero por el contribuyente. Esto teóricamente abre dos vías. Teóricamente, la de los coeficientes va a ser la que se imponga en la mayoría de ocasiones, y lo que sí tapona es definitivamente esto de no tener plusvalía, pero pagar impuesto de plusvalías. ¿Esto, desde el punto de vista del contribuyente, zanja la cuestión? Bueno, confiemos en que por lo menos dé seguridad jurídica, cosa que hasta el momento no había demasiada. Es decir, lógicamente, un impuesto que grave las plusvalías inmobiliarias, pues tiene que gravar, como su nombre indica, las plusvalías inmobiliarias. En el momento en que no se produce tal ganancia de valor, no tenía sentido. Ahora lo ha dicho el Tribunal Constitucional, ya venía avisando de ello, pero desde un punto de vista puramente lógico, no tenía sentido gravar con un impuesto una cosa que no se producía, ¿no? Es decir, es como si en el impuesto de renta graban algo que no es renta. Aquí se estaba grabando una cosa que por fin se ha dicho que no era legal hacerlo, ¿no? Uh-huh. Y los ayuntamientos en todo este ínterin han perdido 100 millones de euros. Y ahora, en principio, se les dan 6 meses para trasponer. A partir del día 11 de noviembre la norma ya está en vigor. ¿Los ayuntamientos pueden salir adelante ahora con este nuevo escenario? Bueno, en este caso cada ayuntamiento tendrá que hacer sus propias cuentas. Lógicamente, estos son ingresos que estaban presupuestados y ahora caben varias opciones. Una muy evidente es reducir el gasto en la misma cuantía, otra es allegarle esos recursos por otra vía cualquiera, o simplemente, lo pongo entre comillas, esperar a ver cómo se concreta esta normativa en cada uno de ellos para ver cómo se pueden recuperar esos ingresos. Evidentemente, no es que pierdan ese dinero, es que lo dejan de ingresar, pero también hay que decir lo contrario, es decir, han estado ingresando un dinero que ahora ha dicho el Tribunal Constitucional que se ha cobrado de una manera, cuando menos, no sé si decir ilegal, pero desde luego que se ha demostrado inconstitucional. Es decir, estamos en un juego de estrategias también, en un juego de recaudación que no va a ser menor, y veremos cómo sale cada uno de estos ayuntamientos. Evidentemente, los grandes ayuntamientos son los grandes perjudicados por la suspensión del anterior impuesto, y vamos a ver cómo concretan ahora la aplicación del nuevo. Claro, el problema aquí es que los ayuntamientos han estado cobrando esto sabiendo que es inconstitucional / ilegal, efectivamente, desde el año 2017. Y la pregunta es, ¿por qué no se ha corregido hasta ahora? ¿Por no dejar de ingresar? La respuesta es esa, es decir, en la pregunta está implícita la respuesta. Yo creo que era el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias el que apuntaba a esta pérdida de recaudación que se ha producido en los últimos días. Pero claro, yo le contesto que también en los últimos años, durante un periodo mucho más largo, se ha estado cobrando un impuesto incluso a contribuyentes que no han tenido una plusvalía, sino una minusvalía o cuando menos una plusvalía de una cuantía muy muy pequeña. El Constitucional ya había dicho en alguna sentencia anterior, creo recordar que en 2019, que incluso aunque hubiese una plusvalía, si tal ganancia de valor era muy pequeña, también era inconstitucional cobrar el impuesto, porque podría confiscar esa ganancia. Es decir, estábamos en una inseguridad jurídica muy importante, pero el impuesto no se desactivó, el impuesto se siguió cobrando. Por tanto, puestos a buscar culpables, los hay a varios niveles. Han arrastrado las dos haciendas, la del PP y la del PSOE, han arrastrado los pies.
Bueno, lo que se ha hecho es no modificar un sistema de financiación local, unas haciendas locales, que es una reivindicación ya casi eterna de los ayuntamientos, de las entidades locales en general. Recuerdo que en 2017 incluso hubo una comisión de expertos que planteó una serie de reformas, a mi juicio, bastante sensatas, y en 4 años pues no se ha movido nada. Por cierto, igual que en la financiación autonómica. Este caso de este impuesto era ya muy sangrante, si se me permite la palabra. Pues Roberto Fernández Llera, doctor por la Universidad de Oviedo, experto en financiación autonómica y local, le agradezco su presencia con nosotros aquí esta noche en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Esa es la primera batalla, la fiscal. La segunda batalla hoy ha sido política. El gobierno dice, tenemos que venir nosotros, Partido Socialista, a reparar lo del Partido Popular. Les recuerdo, no sé si lo dije anteriormente, que esta sentencia del Tribunal Constitucional se refiere a una normativa de tiempos del gobierno del Partido Popular y, por tanto, es en respuesta a una normativa que no era ajustada. Que no era de este gobierno, pero el Partido Socialista lleva 3 años sentado sobre esta misma legislación y tampoco la ha corregido. Hoy el Partido Popular cometía exactamente el mismo, en fin, error, sesgo. Pablo Montesinos. Más humildad y menos improvisación y altanería, que llegan 3 años tarde. Sí, pero no llegan 3 años tarde, llegan 4 años tarde. Montoro también se sentó sobre una sentencia que sabía ilegal, pero que le reportaba 2.500 millones al año a los ayuntamientos. Así que ni unos ni otros, quizá el dictamen político más certero sea el de quien está dentro de la casa, quien está dentro de Hacienda, Carlos Cruzado, los técnicos de Gesta. Y en estos años se puede decir que el Ministerio de Hacienda pues ha hecho, digamos, dejación de funciones en cuanto que no ha abordado esa necesidad de modificar la ley para ajustarla a la Constitución. Por tanto, este gobierno y los anteriores podemos decir que han incurrido en cierta dejación por cuanto... batalla fiscal vista, batalla política vista, y nos queda una pregunta, y es la batalla judicial. Ex magistrado del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Si esto era ilegal y hoy el gobierno lo corrige admitiendo que era ilegal, ¿la vía de los tribunales que se dice está cegada de verdad? El propio Tribunal Constitucional distingue, al final, entre lo que denomina cosa juzgada, es decir, aquellos que acudieron a los tribunales impugnando la liquidación, que los tribunales o le dieron la razón o no se la dieron, etcétera. Eso ya es cosa juzgada. El segundo aspecto es el de lo que el Tribunal Constitucional llama las situaciones consolidadas, es decir, aquellos que ya pagaron y que realmente pues nos encontramos ante 2 grupos. Los que pagaron hace ya más de 4 años, han dejado transcurrir el plazo de prescripción de la acción de 4 años, que yo creo que no les afecta y ya no pueden reclamar. Pero queda, y esto es muy interesante, un grupo de esas personas que, si partimos del 26 de octubre hacia atrás y nos movemos en un margen de 4 años, todavía tienen la acción de reclamación vigente. Es decir, bueno, no ha prescrito, yo ahora no he reclamado. ¿Por qué no he reclamado? Las razones pueden ser múltiples, porque no quería hacer gastos en abogados, porque mi economía no me lo permitía, etcétera, etcétera. Entonces estamos... O simplemente porque se fiaron de su ayuntamiento. Esta gente ahora sí puede reclamar. Yo, en mi opinión, yo creo que estos que están en esa franja de estos 4 años últimos, sí podrían reclamar. El Tribunal Constitucional habla de situaciones consolidadas. El hecho de que, repito, el que hace 2 años pagó y no haya hecho nada, consolida la liquidación, yo pienso que no es una situación consolidada. Ajá. Y esto lo tendrán que decidir, claro, los tribunales ante las reclamaciones. Y la forma que ha hecho el tribunal, porque los abogados con los que hemos hablado dicen, oiga,
Ustedes han hecho una nota de prensa el día 26 y dicen desde hoy ya no se puede. Pero lo cierto es que ni el 26, ni el 27, ni el 28 se publica esa sentencia, y lo que los abogados nos están diciendo es esto inaugura la teoría de la nota de prensa legislativa. ¿Desde cuándo una nota de prensa prohíbe regular o prohíbe litigar? Sí, eso realmente es un poco extraño. Quizás sean las nuevas tecnologías. Esto no podía pasar en la Gaceta de Madrid del siglo XIX o XX, ¿no? Pero bueno, ahora con esto, la sentencia ya está colgada en la página web del Tribunal Constitucional. Ahora solamente es ejecutiva a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, que me imagino que será mañana o pasado. Esto varía en 24, 48 horas, lo que acabo de decir. Claro, pero hasta ahora quien quiera todavía litigar no se ha dado ni siquiera por enterado de que hay sentencia, porque todavía no tiene valor ejecutivo, todavía no está en el BOE. Formalmente lo que no está, hay un aforismo que utilizan mucho los registradores, en la ley de registro, que lo que no está en el registro no está en el mundo. Pues lo que no está en el BOE no está en el mundo jurídico ejecutivo. Eso es una norma aplicable a toda clase de normas jurídicas, no solamente a esta. Pues ex magistrado del Supremo, José Antonio Martín Pallín, un placer escucharle, gracias y muy buenas noches. Gracias a ti, Javier, buenas noches. La última clave política, la de quien hoy debería haberse colgado esta medalla, la ministra de Hacienda, no ha comparecido. De hecho, hemos llamado a Hacienda. Nadie en Hacienda podía hablar hoy sobre el tema de Hacienda del día, el de las plusvalías. Y hoy se ha explicado. No estaba Montero. Bueno, la determinación de quienes comparecemos ante ustedes la organizamos en la casa y atendiendo a las agendas. Porque se ha organizado que no esté Montero. A la distribución del trabajo. En fin, es una ley muy importante esta de las plusvalías, que sin duda... Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube.